Saúl hace un juramento. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primera de Samuel, capítulo 14. Pero aquel día Saúl cometió un grave error porque forzó al pueblo a hacer la siguiente promesa: el que coma antes de que anochezca y antes de que derrote a mis enemigos será castigado. Así que ningún soldado israelita probó bocado. Al llegar el ejército al bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando la gente entró al bosque, vieron que corría miel, pero no la probaron porque temían romper la promesa. En cuanto a Jonatán, él no sabía nada de la promesa. No había oído a su papá cuando forzó al pueblo a hacer dicha promesa. Así que tomó un poco de miel con la punta de una vara que traía en la mano y en cuanto la probó, se sintió mejor. Uno de los soldados le dijo a Jonatán: tu papá forzó a los soldados a hacer una promesa. Dijo que el que comiera hoy sería castigado. Por eso los hombres están débiles. Jonatán dijo: mi papá le ha hecho mucho daño al pueblo. Miren cómo yo me siento mejor con solo probar un poco de miel. Hubiera sido mucho mejor comer de lo que le quitaron a sus enemigos. Así habríamos podido matar a muchos más filisteos. Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos, combatiendo desde Micmas hasta Ayalón. Como el pueblo estaba cansado y hambriento, mataron las ovejas, las vacas y los terneros que les habían quitado a los filisteos y se los comieron con todo y sangre. Pero alguien fue a decirle a Saúl: mira, están pecando contra el Señor. Se están comiendo la carne con todo y sangre. Saúl dijo: pueblo pecador, hagan rodar una piedra grande hasta aquí, inmediatamente. También les dijo: vayan y díganles a todos que me traigan su toro o su oveja y que los maten aquí. No pequen contra el Señor, no coman carne con sangre. Esa noche todos llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar para el Señor. Esa fue la primera vez que él construyó un altar para el Señor. Saúl dijo: vayamos tras los líderes filisteos esta noche, quitémosle todo y no dejemos a nadie vivo. El ejército respondió: haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo: primero preguntémosle a Dios. Así que Saúl preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no le respondió a Saúl aquel día. Así que Saúl dijo: tráiganme a todos los líderes, veamos quién pecó hoy. Juro por el Señor que si aún mi hijo Jonatán fuera culpable, morirá. Nadie dijo nada. Entonces Saúl les dijo a los israelitas: pónganse de este lado, y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro. Como tú digas, Señor, le contestaron los soldados. Entonces Saúl oró: Señor, Dios de Israel, ¿por qué no le has contestado a tu siervo hoy? Si mi hijo Jonatán o yo hemos pecado, Señor Dios de Israel, que salga Urim. Pero si ha pecado tu pueblo, que salga Tumim. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, y los demás quedaron libres. Saúl dijo: echen suertes de nuevo para ver si el culpable es mi hijo Jonatán o yo. La suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl le dijo: dime qué hiciste, Jonatán. Y Jonatán le dijo: solo probé un poco de miel con la punta de mi vara. ¿Debo morir por eso? Saúl juró: que Dios me castigue duramente si tú no mueres hoy, Jonatán. Pero los soldados defendieron a Jonatán diciendo: Jonatán le dio una gran victoria a Israel hoy. ¿Tiene que morir? Jamás. Por el Señor viviente, que ni un solo cabello de su cabeza caerá al suelo.
Hoy Dios estuvo con Jonatán y el combate contra los filisteos. De esa manera el pueblo libró a Jonatán de la muerte. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, quienes regresaron a su tierra. Saúl tomó completo control de Israel, combatiendo a todos los enemigos que vivían alrededor de Israel: los moabitas, los amonitas, los edonitas, el rey de Sobá y los filisteos. Donde quiera que luchaba, derrotaba a los enemigos de Israel. Con valentía libraba a Israel de todos sus enemigos, que trataban de aprovecharse de las posesiones del pueblo. Hasta derrotó a los amalecitas. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isbi, Malquisúa. La hija mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el papá de Saúl, eran hermanos, hijos de Abdiel. Saúl siempre fue valiente, luchó duro contra los filisteos, y cuando veía a un hombre fuerte y valiente, lo reclutaba para su ejército. Primera de Samuel, capítulo 14, del 1 al 52. ¿Jonatán es culpable o no? No, ¿verdad? Aquel que hace algo sin saber que está prohibido no puede ser culpable. ¡Qué orden tan desatinada! ¡Qué orden tan desatinada dio Saúl! Nadie comiera nada hasta que se ganara la batalla. Realmente Saúl no estaba del lado de Dios. Los hombres estaban cansados y habían peleado, habían ganado junto a Jonatán y necesitaban comer. Si te das cuenta, el pecado de Saúl era casi transparente, pero cada vez se alejaba más de Dios. Se nota que no tiene comunión con Dios, está tomando decisiones fuera de su voluntad. Y es su hijo quien gana las batallas, pues Dios está con Jonatán y no con Saúl. Quizás lo hizo porque Saúl era soberbio y altivo, y era una forma de castigar a Saúl, poner el poder y las derrotas sobre su hijo Jonatán. Los soldados sabían que Jonatán había comido la miel y permanecieron en silencio y solo abrieron su boca luego para defender a Jonatán, porque era Jonatán con quien Dios estaba, porque de otra manera no hubiera obtenido victoria. Pero Saúl estaba celoso, quería toda la gloria para él mismo y no permitía que su hijo fuera quien la tuviera. De ninguna manera Saúl era un hombre de Dios, por el contrario, era un hombre dominado por Satanás. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y como te das cuenta, Saúl fue mostrando quién era poco a poco, porque la maldad viene así progresivamente en la persona que no conoce a Dios, y todo lo contrario sucede con el que acepta a Cristo. Su santidad va aumentando día con día, pues día a día va rechazando las obras siniestras, las obras perversas que hacía antes, que no pertenecen al Señor. Efesios 4, 12 y 13 dice: Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo, tener toda su perfección. Difícil, ¿verdad? Pero no imposible, si primero pones tu corazón en el Señor.
Busca a Dios con todo tu corazón y Él hará una gran transformación en tu vida. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.